¿Qué tal? Espero que estén bien. Hoy vamos a comenzar con un nuevo aspecto que es la forma y para ello vamos a ver algunos ejemplos, cómo empieza el niño a escribir. Por lo tanto, el niño va a empezar con el garabato. En el garabato vamos a analizar tanto la presión, que ya lo vimos en grafología, el color que utiliza el niño cuando uno le da todos los colores, la forma, si la hace curva, si la hace recta, si hay ángulos, el ambiente gráfico, qué lugar ocupa dentro de la hoja. Eso es lo que vamos a ir viendo. En el primer caso tenemos un garabato hecho a lápiz, parece que usó un solo color, pero usó todo el ambiente gráfico y la línea es más bien con poca presión, delicada, suave. Aquí en el segundo caso tenemos un garabato también con lápices, pero hizo unos congestionamientos acá en el medio de la hoja. Siguiendo, estos han sido hechos con marcador, donde vemos que utiliza toda la hoja bastante bien con curvas, utilizó pocos colores y acá en el centro congestionó todo en la parte central inferior. Todo tiene su interpretación. En el siguiente caso, lo que tenemos son congestiones, acá del lado izquierdo más bien, y líneas continuas del lado izquierdo y otras discontinuas con puntos, que también hizo aquí del lado izquierdo, omitiendo en el lado derecho ocupar más la hoja. Seguimos con los garabatos. Aquí tenemos curvas, tenemos rectas, los colores que usó toda la hoja. En el siguiente ya vemos un simulacro de figura humana que le llaman renacuajo, donde hace el círculo, que es la primera representación del yo del niño, y acá vemos que suelen hacer, cuando empiezan con el círculo, redondeles, soles y los colores que usó, cómo utilizó la hoja. En el siguiente está hecho con marcadores y el niño o la niña no sabe escribir todavía, pero hizo un simulacro de escritura, como si quisiera ya aprender a escribir. Usó toda la hoja de una punta a la otra y acá en la parte inferior congestionó el movimiento usando unas líneas y poniendo otras encima, en la parte inferior. En el siguiente caso, lo que tenemos es una figura que tiene desniveles en la presión, casi no se ve aquí, pero bueno, tiene trazos débiles y otros trazos gruesos, y el lugar que ocupa dentro de la página. Luego va continuando haciendo la figura humana. Hay que ver, acá la hizo sobre el borde inferior de la hoja, dejando prácticamente lo otro libre. Esta figura humana, por ejemplo, ya tiene más detalles, tiene muebles, tiene la casa, tiene un auto ocupando todo el espacio. Acá vemos una mano con unas uñas puntiagudas del lado izquierdo. Hizo una casa. Nosotros analizamos todo, siguiendo las reglas también de los rasgos grafológicos y del simbolismo del espacio. Acá en la parte derecha, fíjense que en esta zona no la utilizó nada. Utilizó prácticamente la parte central e izquierda.
Acá hay como otro simulacro de escritura. Es como que los chicos quieren hacer lo que hacen los grandes y empiezan, todavía no saben, pero empiezan a hacer algunas letras. Incluso acá hizo unas cabecitas por el medio. Acá ya vemos una figura humana más completa, con cierta rigidez, pero completa. En el siguiente vemos que pone letras sin ningún sentido. ¿Por qué? Porque está copiando el niño, está aprendiendo. Y acá la figura humana. En el siguiente ya tenemos la figura humana un poquito más completa, ya con las letras. Ya este chico ya sabe escribir, ya puso el nombre. Observamos todo, acá puso unos lindos dientes, los colores, usó todo el espacio, y eso es lo que vamos a observar cuando empieza la escritura. En este caso, lo que les quise mostrar es el espacio que ocupa. Acá, por ejemplo, está en el medio, sin utilizar superior, izquierda, inferior y derecha. Y acá en este caso, el borde, usó el borde inferior y no así el superior, dejó el superior muy grande. Esto es para que tengan en cuenta que cuando uno analiza una escritura, uno está analizando desde que comenzó el niño a escribir el garabato, lo puede analizar el dibujo y puede analizar la escritura. Es decir, a los 18 meses aproximadamente, eso varía, depende del chico, empieza a hacer garabatos. Ahí vemos, como les dije, el simbolismo del espacio, los colores, la forma, la presión. Luego, posteriormente, va a dibujar lo que ve. Dibuja lo que ve, que pueden ser letras o pueden ser cosas. Está imitando. Entre los 6 y los 9 años va aprendiendo, ya adquiriendo el hábito, y es el que le llamamos movimiento imitador consciente. El niño copia. A los 10 años le dicen que es la edad de oro, porque el niño ya va automatizando, lo va haciendo más mecánico el movimiento, ya no tiene que pensar tanto la forma de las letras, y puede haber un proceso ya de evolución en la escritura, porque está en vía de formación. Siempre hay que respetar el tiempo del niño y depende de muchos factores, del aliento que le den, de las limitaciones que tenga, de los temperamentos. Hay 4 tipos de temperamentos: bilioso, nervioso, sanguíneo y linfático, que eso también lo vamos a ver en la escritura de adultos, que se presentan todas las características. Entonces, ahora continuando con el tema, en la escritura infantil también depende del temperamento del niño. El temperamento es innato, no se puede modificar, pero se puede ir modelando. Entonces, en los 10 años está en la edad de oro, donde automatiza. Luego, a los 13 años aproximadamente, ya tiene fijado el hábito motor escritural, que es el movimiento modificador inconsciente, porque ya inconscientemente puede modificar las letras de la escritura, porque ya no tiene tanto en cuenta las letras, sino que al pensar presta atención en el pensamiento y no tanto en la letra. Y luego, en la adolescencia, ya hay cambios en la estructura de las letras, en la esencia, van liberando un poquito más el movimiento. Hay que tener en cuenta que a los niños se les empieza a enseñar en letra de imprenta, mayúscula y minúscula. Pasan a la cursiva luego, y lo que hay que tener en cuenta es que la letra de imprenta normalmente se hace en varios trazos, es decir, lentifica el movimiento. La letra curva
se realiza en un solo movimiento y tiene que ver con lo afectivo del niño también. Es decir, que la letra imprenta es más rígida, luego cuando pasa a la cursiva es más rápida también la cursiva. Con respecto a la escritura de niños y adultos, tiene características que son semejantes, pero los módulos incluso no son los mismos. Por ejemplo, los niños podemos hacer un informe, pero no tiene tantos datos como de adultos, porque está en un proceso de maduración de la escritura. La escritura es inmadura, la está aprendiendo. Entonces, en el informe no vamos a tener tantos datos, pero en la escritura de adultos se puede hacer un retrato psicológico bastante profundo, porque el niño, por ejemplo, cuando va al jardín, ya ahí las maestras le tendrían que enseñar a tomar el lápiz, porque después se acostumbran a una posición y da perturbaciones en la escritura. También se le tiene que enseñar cómo tendría que ubicar la hoja, la postura, ya eso cuando empieza a escribir, la postura para estar bien sentado, y aparte de la forma, lógicamente, en la caligrafía. Entonces decimos que la grafología empieza cuando termina la caligrafía. ¿Por qué? Porque la caligrafía, una vez que se aprende, uno a medida que va progresando, evolucionando en su personalidad, así mismo lo tiene que hacer la escritura. Ahí vemos la evolución. Siempre decimos que el sometimiento al modelo aprendido tiene que ver con la sobreadaptación. Vamos a ver entonces, en la clase siguiente vamos a comenzar con la forma de la escritura. El nivel de forma que tenga la escritura nos representa un 60% si el ambiente gráfico es positivo o negativo después para las interpretaciones, aparte de ver si predomina la forma sobre el movimiento o movimiento sobre la forma. Y lo que vamos a ver es, primero, la ejecución según el modelo, la estructura que tiene la letra y cómo se va modificando. Vamos a ver los enlaces, es decir, la unión de una letra con la otra. Y también vamos a ver el nivel de forma o la estética, que es muy importante. Hay que tener en cuenta que si al niño no se le enseña bien el modelo caligráfico, porque no es dejarlo como quieras, que lo haga como quiera, no, el modelo caligráfico hay que enseñarlo, hay que indicarle el camino. Después, cuando el chico va evolucionando, va a hacer los cambios de acuerdo a su personalidad. En una investigación que hicimos de violencia que nos habían pedido, del libro Violencia en las aulas, estuvimos observando que un 40% de los chicos estaban haciendo un óvalo invertido y lamentablemente las interpretaciones no son muy buenas del óvalo invertido. Así que bueno, esto fue una breve introducción por el tema de la forma, para que vean que de la caligrafía, a medida que uno evoluciona, va produciéndose las modificaciones. Vamos a ver en la siguiente clase escrituras caligráficas y así pueden comprender de qué hablo yo tanto cuando digo evolución de la escritura, el sentido positivo o negativo. Si les interesa, se pueden suscribir y los espero para la clase próxima. Hasta pronto.